En el mundo de los crímenes más impactantes, existen casos protagonizados por jóvenes que desafían toda lógica y comprensión. Desde actos atroces cometidos por niños hasta planes macabros ejecutados por adolescentes, estas historias reales revelan el lado más oscuro de la juventud. Acompáñanos a explorar 7 casos que estremecieron al mundo, donde la inocencia se transformó en horror. Número 1. El caso de los hermanos Beber. En una tranquila noche de verano en el mes de julio del año 2015, un pequeño vecindario de Broken Arrow, Oklahoma, se convirtió en el escenario de un suceso inimaginable. Una llamada al número de emergencias cambió la vida de la comunidad para siempre. En la línea, una voz asustada clamaba por ayuda, describiendo un ataque brutal que había dejado a toda una familia destrozada. Esa llamada provenía del hogar de los Beber, una familia que hasta ese momento parecía reservada y tranquila. David Beber, un hombre dedicado a la informática, y su esposa April, quienes compartían una fe profundamente religiosa, vivían en esa casa con sus 7 hijos. Lo que pocos sabían era que los 2 hijos mayores, Robert y Michael, de 18 y 16 años respectivamente, habían estado planeando un acto de violencia aterrador. Ambos adolescentes, motivados por una retorcida fascinación por los crímenes notorios y una visión del mundo teñida de paranoia, decidieron llevar a cabo un ataque contra su propia familia. Aquella noche, el hogar de los Beber fue transformado en una escena escalofriante. Los hermanos atacaron con armas blancas a sus padres y a sus hermanos menores, dejando un saldo de 5 fallecidos y una superviviente, Crystal, quien, aunque gravemente herida, logró escapar para buscar ayuda. En su declaración posterior, Crystal reveló que los autores del ataque eran sus propios hermanos mayores. Cuando las autoridades llegaron, los 2 jóvenes ya habían huido, pero fueron rápidamente rastreados y detenidos. Durante los interrogatorios, Robert Beber confesó los detalles del plan. Su intención inicial no era solo acabar con su familia. Soñaban con continuar su ola de violencia y convertirse en nombres infames en la historia de los crímenes más perturbadores. La comunidad quedó impactada. Nadie podía comprender cómo 2 jóvenes con toda una vida por delante podían idear algo tan trágico. Los testimonios posteriores revelaron una infancia marcada por el aislamiento, con meses enteros sin salir de casa y un ambiente familiar lleno de restricciones extremas. Robert, en particular, describió sentimientos de desconexión emocional con sus padres y hermanos. El juicio fue largo y lleno de emociones intensas. Ambos hermanos fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Robert, durante su tiempo en prisión, intentó acabar con su propia vida, lo que llevó a las autoridades a reforzar las medidas de seguridad. Michael, por su parte, también enfrentó su juicio con el testimonio crucial de su hermano mayor. El caso de los hermanos Beber sigue siendo uno de los más recordados en la historia reciente de Oklahoma, no solo por la brutalidad de los hechos, sino por las interrogantes que dejó sobre la salud mental, la dinámica familiar y cómo un entorno aparentemente estable puede esconder tensiones que, si no se manejan, pueden desencadenar tragedias irreparables. Número 2. El caso de Mary Bell. En el verano de 1968, Newcastle upon Tyne, una tranquila localidad en el norte de Inglaterra, se convirtió en el epicentro de una historia que capturaría la atención del mundo entero. Mary Bell, una niña de tan solo 11 años, se convirtió en protagonista de un caso criminal que desafió toda lógica y comprensión. Más allá de los terribles hechos, la historia de Mary revela una infancia plagada de abandono, abuso y un entorno que sembró las semillas de una tragedia. El primero de los incidentes tuvo lugar el 25 de mayo de 1968, solo un día después del 11º cumpleaños de Mary. Martin Brown, un niño de 4 años, fue encontrado sin vida en una casa abandonada. En un principio, la causa de su muerte fue un misterio, y la comunidad atribuyó el fallecimiento a un accidente. Sin embargo, poco tiempo después, un descubrimiento inquietante encendió las alarmas. Mary Bell y su amiga Norma Joyce
dejaron notas incriminatorias en una guardería cercana en las que se implicaban directamente en el fallecimiento de Martin. Estas notas fueron desestimadas por las autoridades, quienes no podían concebir que dos niñas fueran responsables de un acto tan grave. 2 meses más tarde, el 31 de julio de 1968, Mary volvió a actuar. Esta vez, su víctima fue Brian Howe, un niño de 3 años. Mary lo llevó a un terreno baldío, donde lo estranguló. Lo que hace este caso aún más perturbador es que Mary regresó al lugar del crimen para mutilar el cuerpo de Brian. Con un par de tijeras, grabó la inicial M en el abdomen del niño y cortó mechones de su cabello. Estos actos llevaron a la policía a intensificar la investigación, enfocándose en Mary y Norma, cuyas declaraciones inconsistentes terminaron por incriminarlas. La detención de Mary Bell conmocionó a la comunidad y al país entero. ¿Cómo podía una niña de su edad ser capaz de cometer actos tan atroces? Para entender sus acciones, se volvió imprescindible analizar su vida familiar. Mary era hija de Betty Bell, una madre problemática que, según varios testimonios, descuidaba y abusaba de ella de múltiples maneras. Betty, quien trabajaba como prostituta, a menudo dejaba a Mary al cuidado de extraños, lo que la expuso a situaciones de alto riesgo. Incluso hay informes que sugieren que Betty facilitaba el abuso de su hija como parte de sus actividades. Este entorno tóxico dejó cicatrices profundas en el desarrollo emocional de Mary, transformando su infancia en una lucha constante por sobrevivir. El juicio de Mary fue un espectáculo mediático sin precedentes. En la corte, los detalles del caso y su comportamiento durante el proceso dejaron perplejos a todos. Mary fue declarada culpable de homicidio voluntario, un cargo que implica la intención de causar daño sin premeditación. Debido a su corta edad, fue sentenciada a una pena indefinida y enviada a una institución de seguridad llamada Red Bank. Allí, fue la única niña entre más de 20 jóvenes varones, lo que la expuso a nuevos abusos, tanto por parte de sus compañeros como del personal. Durante su tiempo en Red Bank, Mary experimentó una serie de episodios traumáticos adicionales que reflejaban la falta de comprensión sobre cómo tratar a menores involucrados en delitos graves. A pesar de las dificultades, permaneció en el sistema hasta los 23 años, cuando fue liberada en 1980 con una nueva identidad para protegerla del escrutinio público. La intención era darle la oportunidad de rehacer su vida, pero su historia seguía siendo un tema de interés público. En 1998, Mary colaboró con la autora Gita Sereny en un libro titulado Cries Unheard: Why Children Kill, The Story of Mary Bell. Esta obra arrojó luz sobre los abusos y las circunstancias que marcaron su infancia, aunque también generó una ola de críticas. Las familias de las víctimas y sectores de la sociedad acusaron a Mary de lucrar con sus crímenes, mientras que otros la veían como un ejemplo de rehabilitación y redención. La vida posterior de Mary Bell ha estado marcada por la controversia. En 2003, logró obtener una orden judicial que garantiza su anonimato y el de su hija de por vida, una decisión sin precedentes en el sistema legal británico. A pesar de los esfuerzos por permanecer fuera del ojo público, su historia continúa siendo objeto de debates académicos, sociales y legales. El caso de Mary Bell sigue siendo un ejemplo inquietante de cómo un entorno familiar disfuncional puede influir en el desarrollo psicológico de un niño. Su historia plantea preguntas difíciles. ¿Hasta qué punto el abuso y la negligencia pueden moldear el comportamiento de una persona? Y, lo más importante, ¿puede la sociedad realmente rehabilitar a aquellos que cometen crímenes tan impactantes a una edad tan temprana? Número 3. El caso de Eric Smith. Un día caluroso de agosto en 1993 se transformó en uno de los momentos más oscuros para la pequeña ciudad de Savona, en Nueva York. Eric Smith, un joven de 13 años, pasó de ser un chico solitario y reservado a ser el protagonista de un crimen que estremeció a una comunidad entera. Su víctima fue Derrick Robbie, un niño de 4 años, conocido por su alegría y carisma,
cuya familia jamás imaginó que la mañana en que salió de casa para asistir a un campamento de verano sería la última vez que lo verían con vida. Eric, un adolescente pelirrojo con gafas gruesas y rostro lleno de pecas, era frecuentemente objeto de burlas y acoso escolar. Sus compañeros se mofaban de su apariencia, apodándolo cruelmente por su cabello rojo y su peculiar forma de ser. Esta presión constante, combinada con una profunda sensación de aislamiento, comenzó a gestar en él una ira que nadie pudo prever. La mañana del crimen, Eric caminaba por el vecindario cuando se cruzó con Derrick, quien caminaba solo hacia el campamento a pocas cuadras de su hogar. De acuerdo con los testimonios e investigaciones posteriores, Eric atrajo a Derrick hacia un área boscosa, prometiéndole algo que capturó la atención del niño. Una vez allí, lo atacó de manera brutal. Utilizó una roca grande para golpearlo repetidamente, causándole heridas mortales. Pero lo más perturbador fue su intento de encubrir lo ocurrido. Eric manipuló el lugar del crimen de forma meticulosa, como si intentara borrar su responsabilidad o quizás entender el alcance de lo que había hecho. El hallazgo del cuerpo de Derrick desató una ola de conmoción y miedo en Savona. La noticia se propagó rápidamente, llenando a los residentes de incredulidad. Derrick era conocido como un niño dulce y amigable, lo que hacía su muerte aún más incomprensible. La búsqueda del responsable fue intensiva y las declaraciones de vecinos llevaron a las autoridades hasta Eric, quien había sido visto cerca del lugar de los hechos. Durante los interrogatorios, Eric terminó confesando su culpabilidad, describiendo el crimen con una frialdad que impactó incluso a los investigadores más experimentados. El juicio de Eric Smith se convirtió en un evento mediático. Las cámaras y los titulares destacaban su juventud, su aspecto inofensivo y la magnitud del crimen. Durante el proceso judicial, un psiquiatra de la defensa diagnosticó a Eric con un trastorno explosivo intermitente, una condición mental rara que provoca episodios de ira incontrolable. Sin embargo, el tribunal concluyó que Eric comprendía la gravedad de sus actos y lo condenó por asesinato en segundo grado. La sentencia incluía un mínimo de 9 años de prisión, con la posibilidad de ser extendida indefinidamente según su comportamiento. Durante su tiempo en prisión, Eric mostró señales de arrepentimiento. En varias ocasiones escribió y leyó cartas de disculpa dirigidas a la familia de Derrick, expresando su dolor por lo sucedido y su deseo de cambiar el pasado. Estas disculpas, aunque públicas y aparentemente sinceras, no lograron convencer a las juntas de libertad condicional. Sus solicitudes fueron rechazadas repetidamente, basándose en el temor de que Eric aún no estuviera preparado para reintegrarse en la sociedad. Finalmente, en el año 2021, después de casi 3 décadas tras las rejas, Eric Smith fue liberado bajo libertad condicional. Su caso continúa siendo un punto de debate sobre la rehabilitación de jóvenes que cometen actos atroces. Algunos consideran que Eric merece una segunda oportunidad después de haber cumplido su condena y demostrado remordimiento, mientras que otros argumentan que los crímenes de esta naturaleza dejan cicatrices permanentes en las comunidades y las familias de las víctimas. El caso de Eric Smith no solo arroja luz sobre el impacto del acoso escolar y el aislamiento en los jóvenes, sino también sobre las complejidades del sistema judicial al manejar casos de menores en crímenes graves. Es una historia que, a pesar de los años transcurridos, sigue resonando como un recordatorio de las sombras que pueden surgir incluso en los lugares más tranquilos. Número 4. El caso de Alyssa Bustamante. En la apacible comunidad de St. Martins, en Missouri, una adolescente de 15 años llamada Alyssa Bustamante se convirtió en el rostro de un caso que impactaría a todo Estados Unidos en el año 2009. La joven, conocida por ser académicamente destacada y aparentemente bien ajustada, escondía una personalidad atormentada y un interés perturbador por la oscuridad. Lo que parecía ser una vida adolescente normal, escondía una mente frágil y caótica. Elizabeth Olten, de 9 años, vivía cerca de la casa de los abuelos de Alyssa y frecuentaba el hogar para jugar con sus hermanos menores. Elizabeth era conocida por su energía alegre y su carácter amigable. Sin embargo, una tarde de otoño,
Lo que comenzó como una visita inocente terminó en tragedia. Elizabeth pidió permiso a su madre para ir a la casa de los Bustamante, prometiendo regresar pronto. Esa promesa jamás se cumpliría. Alisa llevó a Elizabeth a un bosque cercano bajo el pretexto de jugar, pero lo que ocurrió en ese lugar desafía toda lógica. Con una premeditación inquietante, Alisa atacó a Elizabeth. Primero la estranguló, luego le cortó la garganta y finalmente la apuñaló en el pecho. Después, con una frialdad alarmante, enterró el cuerpo en una fosa poco profunda que había cavado días antes, como si este acto hubiera sido planeado meticulosamente. Lo más perturbador vino después del crimen. Alisa documentó su experiencia en un diario personal, describiendo el asesinato con un tono macabro y casi indiferente. En la entrada, escribió sobre la sensación increíble que experimentó al cometer el acto, mostrando una desconexión total con la gravedad de lo sucedido. Cuando Elizabeth no regresó a casa, su familia reportó su desaparición, lo que desencadenó una búsqueda exhaustiva. Las autoridades locales, con ayuda de vecinos preocupados, peinaron la zona, pero las inconsistencias en las declaraciones de Alisa pronto atrajeron la atención de los investigadores. Interrogada varias veces, su versión de los hechos se desmoronó y finalmente confesó el lugar exacto donde había enterrado el cuerpo. El juicio de Alisa Bustamante fue extenso y emocionalmente desgarrador. A pesar de ser menor de edad, debido a la brutalidad del crimen y la premeditación evidente, fue procesada como adulta. Durante el juicio, su equipo de defensa presentó pruebas de que Alisa había sufrido una infancia difícil. Su madre, ausente y con problemas de abuso de sustancias, y su padre, cumpliendo condena en prisión. Alisa fue criada por sus abuelos, quienes proporcionaron un ambiente más estable, pero la joven ya mostraba signos de problemas emocionales, incluyendo intentos de autolesión y pensamientos oscuros. El tribunal escuchó testimonios de psicólogos que analizaron su salud mental, describiendo un cuadro de depresión severa y tendencias autodestructivas. Sin embargo, los fiscales argumentaron que el asesinato de Elizabeth fue calculado y deliberado, un acto de pura crueldad. El jurado estuvo de acuerdo, y Alisa fue condenada por asesinato en segundo grado y sentenciada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 30 años. El caso de Alisa Bustamante abrió un debate nacional sobre cómo identificar y tratar las señales de advertencia en los jóvenes. En retrospectiva, su comportamiento anterior al crimen, que incluía publicaciones inquietantes en redes sociales y una fascinación por la violencia, fue ignorado o minimizado por quienes la rodeaban. Este trágico suceso subraya la importancia de la intervención temprana en casos de problemas emocionales y psicológicos en los adolescentes. En prisión, Alisa ha mantenido un perfil bajo, cumpliendo su condena mientras el impacto de sus acciones persiste en la comunidad de St. Martins. La familia de Elizabeth Olten vive con el recuerdo de una pérdida devastadora, mientras que el caso de Alisa sigue siendo un recordatorio de cómo una mezcla de circunstancias desafortunadas y señales no atendidas pueden culminar en tragedias inimaginables. Años después, el nombre de Alisa Bustamante aún provoca debates sobre el sistema judicial, la salud mental juvenil y la prevención de crímenes en adolescentes. Es una historia que, aunque dolorosa, deja lecciones cruciales sobre la importancia de escuchar, intervenir y actuar antes de que sea demasiado tarde. Número 5. El caso de Lionel Tate. En el caluroso verano de 1999, el condado de Broward, en Florida, se convirtió en el escenario de uno de los casos más controversiales en la historia judicial de los Estados Unidos. Lionel Tate, un niño de tan solo 12 años, se encontró en el centro de atención nacional después de ser acusado de un crimen que sacudió tanto a su comunidad como al sistema legal. Lo que comenzó como un día aparentemente tranquilo terminó en una tragedia que dejó preguntas inquietantes sobre la responsabilidad penal de los menores. Lionel estaba bajo el cuidado de su madre, Kathleen Grosset Tate, una oficial de libertad condicional, cuando Tiffany Eunick, una niña de 6 años, fue invitada a pasar el día con ellos. Según el relato inicial de Lionel, ambos estaban jugando
y practicando movimientos de lucha libre inspirados en los programas de televisión que él solía ver. Sin embargo, lo que él describió como un juego tuvo consecuencias devastadoras. Tiffany sufrió múltiples lesiones graves, fracturas de costillas, una fractura de cráneo, laceraciones internas y hemorragias. Los médicos que examinaron el caso compararon las heridas con las que sufriría alguien que hubiera caído desde varios pisos de altura o sido atropellado por un vehículo. La madre de Lionel encontró el cuerpo sin vida de Tiffany en su hogar y llamó a los servicios de emergencia. A pesar de sus esfuerzos, la niña ya había fallecido. En los interrogatorios iniciales, Lionel mantuvo su versión de que todo había sido un accidente mientras jugaban. Sin embargo, la gravedad y la naturaleza de las lesiones llevaron a los fiscales a concluir que el acto había sido deliberado y cargaron a Lionel con asesinato en primer grado, un delito que conlleva una pena obligatoria de cadena perpetua bajo las leyes de Florida. El juicio fue un evento mediático sin precedentes. Lionel, vestido con un traje que parecía demasiado grande para su edad, escuchó mientras los fiscales describían las lesiones de Tiffany con un detalle gráfico que horrorizó al público. A pesar de los intentos de la defensa por argumentar que Lionel no tenía la madurez para comprender la gravedad de sus acciones, el jurado lo declaró culpable. Con esta decisión, Lionel se convirtió en el ciudadano más joven en ser condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en la historia moderna de los Estados Unidos. La sentencia provocó una avalancha de críticas y debates sobre la justicia juvenil. Organizaciones de derechos humanos y defensores de menores argumentaron que someter a un niño de 12 años a una sentencia tan severa era inhumano y que no tomaba en cuenta su capacidad limitada para comprender plenamente las consecuencias de sus actos. Por otro lado, los defensores de Tiffany insistieron en que la brutalidad del crimen exigía justicia, independientemente de la edad del perpetrador. Después de años de apelaciones y presión pública, la Corte de Apelaciones de Florida anuló la sentencia de Lionel en 2004, citando que no se había evaluado adecuadamente su capacidad mental antes del juicio. Lionel fue liberado bajo libertad condicional con estrictas restricciones, lo que le dio una segunda oportunidad para reconstruir su vida. Sin embargo, esta oportunidad fue breve. En 2005, apenas un año después de su liberación, Lionel fue arrestado nuevamente, esta vez por robo a mano armada. Según los informes, había amenazado a un repartidor de pizzas con una pistola y robado su pedido. Este acto violó las condiciones de su libertad condicional y resultó en una nueva condena de 30 años de prisión. Su reincidencia llevó a muchos a cuestionar si Lionel realmente había aprendido de sus experiencias pasadas o si el sistema había fallado en proporcionarle las herramientas necesarias para su rehabilitación. El caso de Lionel Tate sigue siendo un ejemplo emblemático de las complejidades y las fallas en el manejo de menores que cometen crímenes graves. Por un lado, plantea preguntas sobre la capacidad de los niños para comprender la gravedad de sus actos y cómo deben ser juzgados. Por otro lado, resalta las dificultades del sistema de justicia para equilibrar la necesidad de castigo con las oportunidades de rehabilitación. Hoy, Lionel permanece en prisión, cumpliendo su condena, mientras su historia sirve como un recordatorio de que los menores en conflicto con la ley enfrentan desafíos únicos, tanto dentro como fuera del sistema judicial. Su caso invita a reflexionar sobre cómo la sociedad debe tratar a los jóvenes que cometen actos terribles y si es posible ofrecerles una segunda oportunidad verdaderamente efectiva. Número 6. El caso de James Bulger. El 12 de febrero de 1993 quedó marcado como uno de los días más oscuros en la historia moderna del Reino Unido. En el centro comercial New Strand, en Bootle, Liverpool, dos niños de 10 años, Robert Thompson y John Venables, cometieron un crimen que estremeció al mundo entero por su brutalidad y por la corta edad de los perpetradores. Su víctima, James Bulger, un niño de apenas 2 años, se convirtió en un símbolo de las fallas en la vigilancia, la educación y la justicia juvenil. Todo comenzó de manera aparentemente inofensiva. Robert y John, compañeros de escuela, decidieron faltar a clases ese día.
Lo que siguió fue una serie de actos menores, como robar dulces, baterías y otros objetos pequeños en el centro comercial mientras deambulaban buscando algo que les proporcionara emoción. Fue entonces cuando, por un giro del destino, se encontraron con James. El pequeño había ido al centro comercial con su madre, Denise, quien se distrajo brevemente mientras pagaba en una tienda. En ese instante, Robert y John lograron atraer la atención del niño y lo condujeron fuera del lugar. Las cámaras de seguridad capturaron el momento en que los tres niños salían del centro comercial, una imagen que más tarde se volvería icónica y profundamente perturbadora. Lo que siguió fue una caminata de más de 3 kilómetros, durante la cual varios testigos vieron a los niños juntos. En algunos casos, los transeúntes notaron que James lloraba, pero asumieron que los mayores eran sus hermanos mayores cuidándolo. Nadie imaginó que se trataba de un secuestro que culminaría en un acto de violencia inconcebible. Robert y John llevaron a James a un terreno cercano a una vía del tren, donde lo sometieron a una tortura prolongada. Según las investigaciones, golpearon al niño con ladrillos y varillas y le infligieron heridas graves utilizando baterías que habían robado anteriormente. Finalmente, intentaron encubrir sus acciones colocando el cuerpo de James sobre las vías del tren, con la esperanza de que su muerte pareciera un accidente. Cuando el cuerpo del niño fue encontrado 2 días después, mutilado por el paso de un tren, la nación quedó paralizada por el horror. La investigación fue rápida, gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad del centro comercial que mostraban claramente a los 2 niños llevándose a James. Cuando Robert y John fueron detenidos, la incredulidad fue total. ¿Cómo era posible que 2 niños de 10 años fueran responsables de un crimen tan brutal? Durante los interrogatorios, ambos mostraron una mezcla de frialdad y contradicciones que desconcertaron a los investigadores. Aunque inicialmente intentaron culparse mutuamente, las pruebas de ADN y los testimonios terminaron incriminándolos por completo. El juicio fue histórico, no solo por la naturaleza del caso, sino también porque Robert y John se convirtieron en los perpetradores más jóvenes en ser condenados por asesinato en el siglo XX. Ambos fueron declarados culpables y sentenciados a ser internados en centros de detención juvenil hasta cumplir los 18 años. Este veredicto generó un debate nacional sobre la edad de responsabilidad penal en el Reino Unido, que entonces era de 10 años. Muchos cuestionaron si niños tan jóvenes podían comprender realmente la gravedad de sus actos y si el sistema judicial era capaz de abordar casos de esta naturaleza. Tras cumplir su sentencia, Robert Thompson y John Venables fueron liberados en el año 2001 con nuevas identidades para protegerlos del escrutinio público. La decisión de otorgarles anonimato permanente generó una fuerte reacción en la sociedad británica, especialmente entre aquellos que consideraban que la gravedad de su crimen justificaba un castigo más severo. Desde entonces, los caminos de ambos han tomado direcciones muy diferentes. Robert Thompson, según los informes, ha mantenido un perfil bajo y parece haberse reintegrado a la sociedad sin incidentes conocidos. Por otro lado, John Venables ha tenido múltiples enfrentamientos con la ley. En 2010, fue arrestado por posesión de imágenes prohibidas, lo que resultó en su reencarcelación. Desde entonces, ha enfrentado nuevos cargos y su identidad ha sido comprometida en varias ocasiones, alimentando el debate sobre si la protección que se le otorgó fue acertada. El caso de James Bulger dejó una marca indeleble en la sociedad británica. Cambió la percepción de la justicia juvenil y planteó preguntas difíciles sobre la capacidad de rehabilitación de los jóvenes infractores. También destacó las fallas en la supervisión de los niños, tanto en el hogar como en la comunidad, y la necesidad de un sistema judicial que equilibre la protección de la sociedad con las oportunidades de redención. A pesar de los años transcurridos, el caso sigue siendo un tema de intenso debate y análisis. Para muchos, James Bulger no es solo una víctima, sino un recordatorio del impacto devastador que un momento de descuido y una serie de decisiones erradas pueden tener. Su historia sigue siendo un llamado a la reflexión sobre la protección de los niños y las complejidades de la justicia en casos que desafían toda comprensión humana. Número 7. El caso de Yasmine Richardson.
En la tranquila comunidad de Medicine Hat, Alberta, Canadá, el año 2006 quedó marcado por un crimen que dejó a la nación en estado de shock. Jasmine Richardson, una niña de tan solo 12 años, junto a su novio Jeremy Steinke, de 23 años, planearon y llevaron a cabo un triple asesinato que eliminó a toda la familia de Jasmine. Este caso, lleno de elementos macabros y giros inesperados, sigue siendo uno de los más impactantes en la historia criminal de Canadá. Jasmine era una joven que, hasta poco antes del crimen, llevaba una vida aparentemente normal. Sin embargo, su encuentro con Jeremy Steinke marcó un cambio drástico en su comportamiento. Jeremy, quien se describía a sí mismo como un vampiro de 300 años, estaba profundamente inmerso en una subcultura gótica que fascinaba a Jasmine. A través de su relación, Jeremy logró influir en la joven, llevando su conexión a un punto de obsesión. La familia Richardson, al notar la creciente toxicidad de la relación, intentó separarlos, imponiendo restricciones para que Jasmine no viera a Jeremy. Esta decisión, lejos de protegerla, se convirtió en el catalizador de una tragedia inimaginable. La noche del 23 de abril de 2006, Jeremy y Jasmine llevaron a cabo su plan. Jeremy ingresó a la casa de los Richardson armado con un cuchillo, mientras Jasmine esperaba en silencio. Mark Richardson, el padre de Jasmine, fue el primero en enfrentarse a Jeremy, intentando defender a su familia. Sin embargo, fue rápidamente dominado y asesinado. Debra Richardson, la madre, intentó proteger a su hijo menor, Jacob, pero también fue asesinada en el proceso. Finalmente, Jasmine, con una frialdad impactante, se dirigió hacia el dormitorio de su hermano de 8 años y acabó con su vida, justificando más tarde que lo había hecho para salvarlo del dolor de perder a sus padres. Los cuerpos de los Richardson fueron descubiertos al día siguiente por un vecino, quien alertó a las autoridades. En un principio, la ausencia de Jasmine llevó a la policía a pensar que había sido secuestrada, pero las pruebas pronto revelaron su participación. Al revisar las comunicaciones entre Jasmine y Jeremy, encontraron mensajes inquietantes que evidenciaban el plan. Uno de estos mensajes, enviado por Jeremy a Jasmine, decía: «Una vez que tus padres estén muertos, nada nos impedirá estar juntos». Ambos fueron arrestados poco después, mientras intentaban huir de la ciudad. El juicio de Jasmine Richardson se desarrolló bajo la Ley de Justicia Penal Juvenil de Canadá, que limita las sentencias para menores de edad. Debido a esto, recibió la pena máxima permitida, 10 años, de los cuales 6 debían cumplirse en una institución juvenil y 4 bajo supervisión comunitaria. Jeremy Steinke, por otro lado, fue juzgado como adulto y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 25 años.